Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Psicología a Distancia. Hola, en el marco de la materia de El campo aplicado de los procesos socioculturales y para entender las conductas antisociales, daremos una visión general sobre la vida criminal de Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido por sus alias Coyo Cárdenas o el Estrangulador de Tacuba. Coyo Cárdenas es considerado el primer asesino serial en México y se le tiene también como el ejemplo de criminal reformado en el sistema penal mexicano. Como hemos dicho, su nombre completo era Gregorio Cárdenas Hernández. Se casó a los 24 años, divorciándose tiempo después, y tenía 27 años al momento de iniciar sus actos criminales, consistentes no solo en el asesinato por estrangulamiento, sino también se le atribuyen los delitos de inhumación clandestina y necrofilia. Él era delgado y medía un poco más de 170 centímetros. No se tiene la fecha precisa de su fecha de nacimiento, aunque se sabe que fue en 1915. Y respecto al lugar, hay datos encontrados, pues aunque la mayoría de las fuentes aseguran que nació en la Ciudad de México, otras investigaciones aseguran que nació en Veracruz. La historia de vida de Gregorio Cárdenas nos habla de un hombre nacido en una familia de clase media, con una madre dominante y eventos de abuso, y se ha comentado que de niño ejercía maltrato a los animales. Más tarde se independizó de su madre y se fue a vivir solo al barrio de Tacuba. Estudió ingeniería química en la UNAM y tenía un alto coeficiente intelectual y era un alumno destacado, lo que le permitió obtener una beca y trabajar en Pemex, aunque también desarrolló otros trabajos. La película mexicana El Profeta Mimí, dirigida por José Estrada en 1973, está basada en parte en la vida de Gregorio Cárdenas, con la hipótesis de una fijación con las prostitutas a las que mataba por un incidente de su padre, y en donde se hace mención de su necrofilia, como ya hemos comentado. Al conocer la historia de vida de Gregorio Cárdenas podemos darnos cuenta por qué este caso causó tanta conmoción para todos los habitantes de México, ya que Gregorio se salía del estereotipo de un asesino. La personalidad que mostraba Cárdenas era la de una persona culta y de finos modales. Por eso a la gente le parecía muy extraño que el 15 de agosto de 1942 se convirtiera en un asesino. Ese día, Gregorio solicitó los servicios de una chica de 16 años que se dedicaba a la prostitución. Su nombre, María de los Ángeles. Una vez consumado el acto sexual, Cárdenas ató su cuello con un cordón y apretó hasta matarla. Después cavó una fosa en el jardín trasero de su casa y la enterró. Días después, el 23 de agosto, buscó los servicios de una prostituta. La llevó hasta su casa y una vez que terminó la relación sexual, tomó el mismo cordón con el que mató a su anterior víctima, la estranguló y la enterró. Ella solo tenía 14 años. El 29 de agosto, Gregorio buscó a su tercer víctima. También era prostituta, también era menor de edad. Su nombre era Rosa Reyes y también terminó matándola. Al ver que no había mucho espacio en el jardín de su casa, cavó una fosa pequeña y la amarró de pies y manos para poder enterrarla. Mató a su cuarta víctima el 2 de septiembre. Su nombre era Graciela. Se trataba de una estudiante. Aunque Gregorio decía que era su novia, se dice que en realidad solo eran amigos. Ese día ella aceptó salir con él. Ella se resistió a besarlo. Él se enojó y la golpeó en la cabeza hasta que la mató. Luego la llevó a su casa, la bajó del carro, la acostó sobre su cama, la violó varias veces y luego la enterró. Posteriormente, el padre de Graciela levantó una denuncia tras la desaparición de su hija. La policía empezó a hacer preguntas y testigos mencionaron haberla visto por última vez abordando el carro de Cárdenas. Acudieron a su domicilio, sin embargo, ahí solamente encontraron a la madre de Gregorio, quien les dijo que un día antes lo había internado en un hospital psiquiátrico, ya que su hijo se había vuelto loco. La policía acudió al hospital, ahí lo interrogaron hasta que confesó que había matado a Graciela y que la había enterrado en su jardín. Fueron a su casa y ahí encontraron los 4 cadáveres. Debido a lo anterior, le dictaron auto de formar prisión el 15 de septiembre de 1942.
Como se mencionó al principio, este caso causó extrañeza. Sin embargo, hay cuestiones de fondo que mucha gente desconocía. En primer lugar, se dice que Gregorio no tenía una buena relación con su madre, la cual le exigía demasiado y tenía un carácter muy dominante, que lo reprimió durante toda su niñez y adolescencia, hasta que Gregorio se salió de su casa. Aunado a lo anterior, también se dice que cuando era niño se enfermó de encefalitis y que a causa de esa enfermedad tuvo un daño neurológico y no tenía control de esfínteres. Todo lo anterior originó que desde niño mostrara una conducta anormal, maltratando a los animales. Posterior a sus crímenes y una vez que fue recluido en Lecumberri, su caso se convirtió en todo un escándalo para la sociedad mexicana. Los titulares de los periódicos lo llamaban el estrangulador de Tacuba. Conclusiones. ¿Cómo se le podría apoyar desde la psicología jurídica? De primera instancia, se debe entender que los alcances a su objetivo son responsabilidad de la psicología jurídica, recordando que es un área de investigación especializada respaldada por leyes. Quintero y López 2010 explican que los objetivos principales de la psicología jurídica son el estudio, explicación, promoción, evaluación, prevención, asesoramiento y tratamiento de aquellos fenómenos conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas. De acuerdo a esto, al señor Gregorio se le pudo haber ayudado de primera instancia evaluando sus comportamientos para poder, como ya se mencionó, prevenir cualquier problema de violencia o en este caso asesinato. Ya como victimario, el señor Cárdenas también se le pudo ayudar con la intervención de un profesional para que realizara un tratamiento acorde a los desajustes conductuales que presentaba. Afortunadamente, para la fecha en que ocurrieron los actos del señor Gregorio, no había tanta difusión de noticias como en la actualidad, puesto que Tapia 2010 menciona que dar a conocer los hechos pudiera ser motivante para el agresor. De esta manera, también se necesita el apoyo de los medios de comunicación para no dar tanta proyección a noticias sobre asesinatos que pudieran resultar contraproducentes. La importancia que debió tener el psicólogo en el caso del señor Gregorio debería de haber sido apegada a la reincorporación de una sociedad afectada por los hechos. Saber que un especialista está dando seguimiento a través de una evaluación, diagnóstico y hasta unas posibles recomendaciones respecto al sujeto da más sustento para determinar una sentencia adecuada. Otra función importante del psicólogo jurídico en el tema del señor Cárdenas y el posible apoyo de la psicología jurídica radica desde aplicaciones de pruebas psicológicas para alimentar de información al sistema legal, además de diseñar un plan o planes de tratamiento para el homicida, recordando que el psicólogo jurídico es el canal de comunicación entre la persona infractora y todo el sistema de justicia. Sin la ayuda de este profesional, seguramente se cometerían muchos errores. ¿Existe alguna opción de rehabilitación social? ¿Cómo lo abordarían? La rehabilitación de homicidas como el señor Cárdenas son difíciles porque implican, como lo mencionó Raine, citado en Tapias 2010, deficiencias funcionales y estructurales en las regiones anteriores del cerebro, disfunción frontotemporal, dificultando inhibiciones conductuales. Esto tiene como resultado en los sujetos impulsividad, inmadurez, no solucionan problemas, entre otros. El lóbulo temporal, parietal y occipital pudieran también estar comprometidos por la falta de procesamiento de información. Estas características producen un fracaso tanto escolar como laboral. En los asesinos seriales como el señor Gregorio no existen vínculos afectivos arraigados, lo cual manifiesta una clara insensibilidad ante el dolor ajeno y deslealtad. Otra parte importante es el cuerpo calloso. Al tener poca actividad, se dará menor control del hemisferio izquierdo sobre el derecho, resultando el desconocimiento de intervenciones a largo plazo. Con estos puntos se puede determinar que el señor Cárdenas tenía un problema neurológico y que la evaluación, intervención y un futuro diseño de tratamiento debe ser estructurado bajo los conocimientos de un neuropsicólogo. Muchas gracias.